Queremos empezar con opciones endoscópicas en el manejo del esófago de Barrett. A continuación, el doctor Carlos Rodríguez Reyes, gastroenterología y endoscopia digestiva de la Universidad de La Sabana y especialista en cirugía general de la Universidad Nacional de Colombia. Me han asignado a hablar sobre opciones endoscópicas para el manejo del esófago de Barrett. Este sigue siendo un tema controversial. Lo que utilizamos nosotros en el mundo occidental es una definición que incluye la presencia de epitelio columnar en el esófago que mida al menos 1 centímetro de longitud y en el cual se encuentre además la presencia de metaplasia intestinal, que se observe en la biopsia que revisa el patólogo la presencia de células caliciformes. La prevalencia es de aproximadamente el 1 al 3%. Se considera que en general en pacientes con síntomas de reflujo de larga evolución, usualmente de más de 5 años, puede aumentar incluso hasta un 8 a un 13%, y como les comentaba, la definición difiere según las diferentes sociedades científicas. La Sociedad Europea, la Sociedad Americana y el Colegio Americano de Gastroenterología definen Barrett como mínimo 1 centímetro de longitud con presencia de metaplasia intestinal. La AGA habla solo de metaplasia intestinal, sin importar la longitud, y la Sociedad Británica habla de la presencia de metaplasia columnar, que puede ser cardial, fúndica, con o sin metaplasia intestinal, y mínimo 1 centímetro de longitud. Estas sociedades, para la medición del esófago de Barrett, en cuanto a su longitud, la definen como la medida que hay desde el fin de los pliegues gástricos hasta el sitio donde se acaba la mucosa de color salmón. Los japoneses, por ejemplo, no utilizan el fin de los pliegues gástricos, sino el sitio donde se interrumpen los vasos empalizada de la mucosa esofágica. Con respecto a la epidemiología, este es un estudio publicado en el 2020. En este estudio, en el que participó el doctor Sharma, quien estuvo activamente en la clasificación de Praga, dividieron a los pacientes para analizar la incidencia de esófago de Barrett en la población general, como pueden ver en la gráfica de arriba, donde se encontró que la incidencia en general es bajita. Casi siempre está asociado a la presencia de hallazgos endoscópicos, usualmente medidos con una longitud mínima de 1 centímetro, pero en la gráfica de abajo podemos ver varios aspectos interesantes. Primero, que hay una incidencia mucho mayor en el mundo occidental. Segundo, que con el uso de la clasificación de Praga, la incidencia disminuyó considerablemente, esto teniendo en cuenta que antes se incluían pacientes con cambios que medían menos de 1 centímetro y sin metaplasia intestinal. Y tercero, que depende mucho también de la presencia de los síntomas. En los pacientes con síntomas, como pueden ver en la última parte de la gráfica, la incidencia se aumenta significativamente. Este reporte de Gastrointestinal Endoscopy 2019 dice que en la población en general la incidencia puede ser hasta de un 0.8% y en pacientes con síntomas de reflujo hasta de un 3%. Ellos mencionan algunos aspectos que son muy importantes y deben ser tenidos en cuenta en el ejercicio de nuestra práctica diaria, y es que existen unos pacientes que tienen mayor riesgo de tener esófago de Barrett. Ellos mencionan como aspectos importantes, primero, la historia familiar, antecedentes, sobre todo un familiar en primer grado, le dan un porcentaje de aproximadamente 23%, hombres mayores de 50 años que tengan síntomas crónicos de reflujo, la presencia de sobrepeso u obesidad, dándole a la obesidad un 1.9%, y otro factor adicional que mencionan es el tabaquismo. Y se considera que los pacientes con síntomas crónicos de reflujo asociado al menos a un factor de riesgo tendrían una prevalencia de hasta el 12.2%. Este estudio es como una de las justificaciones que se encuentra en la literatura para explicar y darle una razón al seguimiento y al tratamiento de los pacientes con esófago de Barrett. En este estudio se realizó un análisis de 985 pacientes, fue realizado en Holanda. Ellos encontraron que la posibilidad de progresión de un paciente que tenga esófago de Barrett a displasia de alto grado o a un carcinoma de esófago es de aproximadamente el 6.8%, y calcularon un riesgo anual de progresión de 0.78 por año por paciente. Esto nos diría que la incidencia no es muy alta
Sin embargo, justifica todo el manejo que hacemos en la práctica diaria. Otro aspecto importante de este estudio es que nos dio también una luz sobre aspectos importantes a tener en cuenta en los pacientes con esófago de Barrett. Dentro de los pacientes que progresaron a displasia de alto grado o a un adenocarcinoma de esófago, algunos aspectos importantes a tener en cuenta son los que les había comentado en la diapositiva previa: la edad, el sexo masculino, el índice de masa corporal por encima de 27, el tabaquismo, el consumo crónico de alcohol y los antecedentes familiares. También con respecto a los hallazgos endoscópicos, dos de los factores más importantes son la longitud del esófago de Barrett en el momento de la progresión. Acá ponen un promedio de aproximadamente 6 centímetros, y el otro factor importante para aumentar el riesgo de progresión es que en la endoscopia inicial, cuando se realizó el diagnóstico al paciente, se haya encontrado displasia de bajo grado. Con respecto ya a lo que nos interesa el día de hoy, que es el manejo endoscópico de los pacientes con esófago de Barrett, hay un grupo que es el grupo más grande de pacientes, que son los pacientes a los que les diagnosticamos esófago de Barrett, pero que no tienen evidencia endoscópica de lesiones visibles y que en las biopsias no se documenta la presencia de displasia ni de bajo ni de alto grado. Estos pacientes los debemos llevar a seguimiento. ¿Cómo realizamos el seguimiento? Como estas guías son occidentales, si la mucosa color salmón mide menos de 1 centímetro, pues ellos recomiendan no hacer biopsias y no hacer seguimiento. En los pacientes con una longitud de entre 1 y 3 centímetros, la recomendación es hacer seguimiento cada 5 años con biopsias aleatorias de 4 cuadrantes. Para los pacientes con un hallazgo de entre 3 y 10 centímetros, se sugiere la realización de biopsias aleatorias de 4 cuadrantes y hacer seguimiento cada 3 años. Y en los pacientes con un esófago de Barrett con una longitud mayor a 10 centímetros, la recomendación es realizar seguimiento cada 1 a 2 años, y ellos sugieren enviar al paciente a un centro donde se tenga mucha experiencia y mucha experticia en el diagnóstico y manejo de los pacientes con Barrett. Consideraciones adicionales para el seguimiento: primero, el uso de endoscopia de alta definición; segundo, la cromoendoscopia digital, y se puede utilizar también luz blanca y cromoendoscopia con ácido acético. Los japoneses mencionan el uso del Lugol con una concentración de 1% o menos. Y con respecto a la inteligencia artificial, de momento se sugiere que es un método que puede a mediano y largo plazo aumentar la detección de lesiones predominantemente de displasia, lo cual mejoraría los resultados en cuanto a la sobrevida de los pacientes, pero pues es un tema que está en desarrollo. Con respecto al procedimiento como tal, las recomendaciones son observar durante 1 minuto cada centímetro de esófago de Barrett, realizar fotodocumentación, 1 foto por cada centímetro, realizar una evaluación en retroflexión de la unión esófago-gástrica, utilizar la clasificación de Praga para describir el esófago de Barrett y la clasificación de París para describir las lesiones que se documenten, y realizar el protocolo de Seattle con biopsias de los 4 cuadrantes cada 2 centímetros que deben ir en frascos separados. Y pues si se documenta alguna lesión que sea visible endoscópicamente, realizar biopsias dirigidas de esa lesión. Este es un gráfico que saqué de una publicación de la AGA del 2022, básicamente resume lo que les acabo de comentar. Ellos sugieren el uso de la clasificación de Praga para describir el esófago de Barrett y para facilitar la valoración, sobre todo de pacientes que son referidos a otros centros, utilizando como marcador el fin o el borde superior de los pliegues gástricos, y la recomendación también de las biopsias según el protocolo de Seattle, biopsias de los 4 cuadrantes cada 2 centímetros y enviadas en frascos separados. Eso es muy importante para tener claridad sobre en qué zona estaba la displasia, si se llega a documentar displasia en alguna de las biopsias y no es una lesión visible endoscópicamente. Ahora, los pacientes con esófago de Barrett que están en seguimiento y a quienes se les documenta displasia de bajo grado, displasia de alto grado, pero que no tienen endoscópicamente una lesión representativa, estos pacientes sí deben ser tratados. La recomendación de todas las guías es que deben recibir tratamiento, porque
la posibilidad de progresión desde displasia de bajo grado a displasia de alto grado o a un adenocarcinoma es de 9.2 a 13.4% por paciente y por año. Entonces, la recomendación para estos pacientes es el manejo con el uso de la ablación con radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque puede disminuir la progresión incluso hasta en un 25% en el seguimiento a largo plazo. Con respecto a la ablación por radiofrecuencia, que es el método más utilizado y del que tenemos más estudios y más información, la recomendación es hacerla intentando tratar toda la superficie mucosa con esófago de Barrett. Existen tres tipos de dispositivos: un dispositivo que sirve para ablación circunferencial, otros dispositivos para ablación focalizada y ahora se ha lanzado un dispositivo que se puede avanzar a través del canal del trabajo del endoscopio. La radiofrecuencia básicamente realiza una lesión térmica de la mucosa que llega hasta una profundidad de 1000 micras y esto permite tratar la mucosa, la muscularis de la mucosa sin comprometer la submucosa. Lo que se busca es lograr una aposición de todo el dispositivo en la mucosa de Barrett y el objetivo debe ser lograr, de ser posible, en la primera sesión, una erradicación completa de la metaplasia intestinal o de la displasia. Este es un caso que manejamos en nuestro centro de endoscopia. Es un hombre de 59 años con un esófago de Barrett C1M2, con biopsias que documentaron displasia de bajo grado, sin evidencia macroscópica de una lesión. Se realizó el manejo con radiofrecuencia con un dispositivo Halo 90 y durante el seguimiento, esta última es la imagen de cómo se ve la mucosa luego de aplicar la radiofrecuencia, y en el seguimiento, que ya vamos en casi 4 años, no se ha vuelto a documentar ni presencia de neoesófago de Barrett ni presencia de alguna lesión que sugiera displasia. Con respecto a la ablación por radiofrecuencia, las complicaciones, digamos que cuando uno busca en la literatura, los números son muy variables porque dependen mucho del centro, del volumen y de la experiencia de los endoscopistas que realizan el procedimiento. Con respecto a la estenosis, dice que más o menos podría llegar hasta el 6% y que se aumenta la frecuencia en los pacientes que han tenido una resección endoscópica previa. El manejo usualmente se puede hacer con dilataciones con balón y la respuesta es muy buena. La posibilidad de sangrado existe, casi siempre menor al 1%, y las recomendaciones generales con respecto al manejo luego del procedimiento se enfocan básicamente en el manejo de dieta líquida y dieta blanda, el uso de esomeprazol a dosis que permitan una buena inhibición del reflujo ácido, sucralfate y manejo de los síntomas asociados, principalmente el dolor torácico, con analgésicos. Resultados también muy variables con respecto a la erradicación completa de la displasia, podrían llegar hasta el 91%, para la erradicación de la metaplasia intestinal hasta el 78%. Lo que sí está claro es que reduce la progresión a CA en la mayoría de los pacientes y las tasas de recurrencia van desde 13 hasta 33%, usualmente ocurren en los primeros 3 años, pero cuando se realiza seguimiento a más tiempo, parece que si en los primeros 3 años no se observa recurrencia, en los siguientes 4 a 5 años la erradicación completa de la metaplasia intestinal podría llegar hasta un 85 a 90%. Si en la endoscopia de control 3 meses después de la ablación no se encuentra alguna lesión que sugiera un esófago de Barrett que no fue completamente erradicado, se sugieren realizar otras sesiones de ablación por radiofrecuencia. Existen otros métodos que se han descrito, argón plasma híbrido que implica inyección en la submucosa, crioterapia y terapia fotodinámica, pero de momento no hay suficiente volumen y en las guías principales no los recomiendan como primera opción. Ahora, ¿qué hacer en los pacientes en los que encontramos esófago de Barrett con una lesión visible? La idea es que estos pacientes deberían ir a resección endoscópica de la lesión, mucosectomía si la lesión mide menos de 20 milímetros y tiene baja probabilidad por endoscopia de tener compromiso de la submucosa, lesiones Paris 02A o 02B, o disección endoscópica de la submucosa para lesiones
que por sus características endoscópicas pudieran tener más posibilidades de tener compromiso de la submucosa, lesiones cuya biopsia de entrada reporta adenocarcinoma, lesiones que miden más de 20 milímetros y que tienen cicatriz o áreas de fibrosis. Y después del manejo con la resección endoscópica, el paciente debe ser llevado a ablación por radiofrecuencia. Este es un caso que tuvimos también de un paciente con un esófago de Barrett C5M5, con una lesión 0,2A de 10 milímetros y cuya biopsia reportó displasia de alto grado. En este caso se realizó una mucosectomía. Esta es la evaluación endoscópica con luz blanca, con BLI, con LSI y con magnificación. Y el paciente se llevó a una mucosectomía con un asa de 15 milímetros sin complicaciones. Estas son las fotos de cómo quedó el lecho quirúrgico post-resección. Las mucosectomías, pues tenemos diferentes opciones, se han desarrollado algunos dispositivos. La clásica, la que hemos realizado en muchas ocasiones, utilizando el apoyo de succión y una ligadura con bandas previa marcación de la lesión, para lo cual se puede utilizar argón o electrocoagulación con un asa. Existen también los dispositivos multibanda, que son dispositivos que facilitan el procedimiento porque permiten ahorrar tiempo y pudieran disminuir la posibilidad de una de las complicaciones que es sangrado. Y con respecto a la erradicación completa del esófago de Barrett, realizando resección de toda la zona en la que sospechamos hay esófago de Barrett, digamos que ha habido algunos hallazgos y algunos pronunciamientos al respecto. La Sociedad Americana en 2015 sugirió que en pacientes que tuvieran esófago de Barrett de segmento corto, que no tuvieran compromiso circunferencial y que tuvieran enfermedad multifocal o áreas o nodularidad difusa, se podía considerar la opción de realizar una resección completa de toda la zona que se vea con cambios que sugieran esófago de Barrett. La disección endoscópica de la submucosa es el método sugerido de elección en los casos en los que se diagnostica adenocarcinoma, por varias razones. Primero, porque permite realizar la resección en bloque de la lesión, hay una mayor probabilidad de tener márgenes libres, sirve para manejar lesiones exofíticas grandes y además de eso, en los pacientes con sospecha de compromiso en la submucosa se puede intentar o se puede lograr con mayor probabilidad tener un margen vertical negativo. Esta es la recomendación de la sociedad japonesa publicada en el 2020. Ellos básicamente dicen que en los pacientes en los que se documente adenocarcinoma están a favor de realizar disección endoscópica de la submucosa, no hablan con respecto al tamaño y el objetivo siempre será intentar hacer una resección completa y si los hallazgos histológicos son favorables, llevar luego el paciente a seguimiento, que sea un tumor bien diferenciado, sin invasión linfovascular. Estos pacientes se considerarían luego de la ablación por radiofrecuencia que deben ser llevados a seguimiento y los pacientes con lesiones pobremente diferenciadas o con compromiso linfovascular o con compromiso en la submucosa sí deberían ir a manejo adicional, incluso considerar la resección quirúrgica. Con respecto a las complicaciones, los reportes son variables dependiendo del centro donde se realicen. Los japoneses tienen unas tasas muy bajitas, pero más o menos en promedio la perforación puede ir hasta el 5%, usualmente detectada y tratada por vía endoscópica en el mismo tiempo del procedimiento. Las tasas de sangrado para ISD pueden llegar hasta el 6.7% y para mucosectomía hasta el 25%. El sangrado intraoperatorio usualmente se logra controlar con hemoclips, con argonplasma, con coagrasper o con hemospray. Y con respecto a la estenosis, usualmente puede ser más frecuente en pacientes cuando se documenta un compromiso que implica una resección que sea de más del 50% de la circunferencia, de 66% versus 27.2%, y el manejo sería cuando la resección va a ser grande, con corticoides 7 días previo al procedimiento y en el postoperatorio con dilataciones. Usualmente los pacientes responden muy bien. Este es como un resumen que está en la guía de la Sociedad Europea. Se divide a los pacientes, en el costado izquierdo están los pacientes con esófago de Barrett con displasia sin lesión visible, en quienes luego de realizar la ablación irían a seguimiento, y en los pacientes en los que se documenta lesión visible,
dependiendo de los hallazgos del estudio histopatológico del espécimen, se va a definir el manejo. Pacientes con lesiones de bajo riesgo, es decir, bien diferenciadas, sin compromiso linfovascular, deben ir a ablación del esófago de Barrett residual y luego a seguimiento. Y los pacientes con lesiones de alto riesgo, que sean pobremente diferenciadas o con invasión linfovascular, o los pacientes con un compromiso en la submucosa mayor a 500 micras, con tumores pobremente diferenciados y o con invasión linfovascular, deberían ser llevados a evaluación para estadificación y posiblemente definir terapia adicional que implicaría radioterapia, quimioterapia y resecciones quirúrgicas. Hay un grupo intermedio que son los pacientes que tienen invasión de la submucosa, pero es menor a 500 micras y que además de esto tienen un tumor bien diferenciado y en los que no se documenta invasión linfovascular. Estos pacientes deben ser llevados también a estadiaje para descartar la presencia de metástasis y posteriormente, si esto es negativo, llevarlos a ablación por radiofrecuencia del esófago de Barrett residual. Si se documentan metástasis, pues ya deberían ir al manejo oncológico que sea requerido. El seguimiento poserradicación en los pacientes que han tenido de base diagnóstico con displasia de bajo grado debe ser en el primer año, al tercer año, al quinto año y luego dependiendo de los hallazgos y si hay alguna sospecha o sugerencia de recidiva, ajustar el seguimiento. Y en los pacientes cuyo diagnóstico de base implicaba la presencia de displasia de alto grado o de adenocarcinoma, se debe hacer seguimiento según la Sociedad Europea en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y décimo año. La AGA publicó en sus guías de 2024 y ellos sugieren que en pacientes con esófago de Barrett y displasia de bajo grado, el seguimiento sea inicialmente en el primero y luego en el tercer año y luego según los hallazgos ir distanciándolo, pero en los pacientes con displasia de alto grado, al tercer mes, al sexto mes, al mes 12 y luego cada año de manera indefinida. ¿Cómo hacer el seguimiento? Para el seguimiento se recomiendan dos cosas. Primero, pues tener claridad sobre cuál era la longitud del esófago de Barrett antes de realizar el manejo. El Colegio Americano de Gastroenterología en el 2022 publicó estas guías en las que sugieren que se tomen biopsias del sitio donde está la nueva unión esofagogástrica, documentada también por el final de los pliegues gástricos, y en los últimos 3 centímetros del neoesófago, tomar biopsias de los 4 cuadrantes. Y la AGA, en esta guía del 2022, sugiere tomar biopsias de la unión esofagogástrica ubicada a nivel del fin de los pliegues gástricos, 0.5 centímetros distal a la unión, 1 centímetro proximal y 2 centímetros proximales, también biopsias de los 4 cuadrantes y además de eso, si se llega a documentar alguna lesión, tomar biopsia dirigida. Conclusiones, es importante tener en cuenta que se debe trabajar en conjunto con un grupo de patólogos expertos. Cuando se documenta displasia de bajo grado, siempre se debe verificar, usualmente por un patólogo experto en patología gastrointestinal, antes de llevar el paciente a tratamiento. Siempre considerar cuando se documente una lesión, la resección endoscópica y posterior ablación con radiofrecuencia, como el método que ha demostrado tener mejores resultados a mediano y a largo plazo. La ISD, considerarla en pacientes de entrada en todos los que se tenga diagnóstico de adenocarcinoma, tener en cuenta que los pacientes en los que se documente compromiso mayor a la submucosa 1 o invasión linfovascular o pobre diferenciación, se considera de entrada que esa resección no fue curativa y que deben ser llevados a estudio adicional para evaluar y descartar la presencia de metástasis y definir si van a requerir manejo adicional con oncología, quimioterapia o resección quirúrgica tipo esofaguectomía. Muchas gracias.